Un placer estar con cada uno de ustedes. Les saluda Raquel Elizabeth Benítez de Pérez y mi compañero Wilmer Giovanni Aguirre. Ambos somos estudiantes de la maestría en políticas públicas y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes una investigación que llevamos a cabo durante la Cátedra de Ética bajo el título Análisis de los acuerdos de libre comercio suscritos por El Salvador y su relación con el marco ético de derechos laborales, bajo la línea de investigación Convivencia y Desarrollo Social. Vamos a dar inicio presentando un poco acerca de la introducción de nuestra temática. Mencionarles que durante el desarrollo de este ensayo encontramos que El Salvador es un estado de soberanía. Eso significa que El Salvador posee sus propias leyes, sus propias normativas, sus propios reglamentos, que todo ciudadano salvadoreño debe cumplir. Pero nosotros nos orientamos un poquito más hacia la respuesta de las siguientes dos interrogantes. La primera interrogante es, ¿cuál es la importancia de la existencia de un marco ético en derechos laborales con relación a los acuerdos de libre comercio suscritos por El Salvador? Sabemos que en el país se cuenta con diferentes tratados de libre comercio que le permiten la importación y exportación de diferentes productos hacia otros territorios, hacia países de Centroamérica y países de diferentes lugares en Latinoamérica. Entonces, una de nuestras motivaciones es conocer cuál es la importancia de que exista un marco ético en relación a estas actividades que se desarrollan dentro de lo que es el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y otros países. Asimismo, nos hicimos la pregunta, ¿cuáles son los derechos laborales incluidos en los tratados comerciales suscritos por El Salvador relacionados con principios éticos? Queríamos ver si existían estos derechos laborales y de existir, ¿cuáles eran? ¿Cuál es la importancia de que estos derechos sean respetados? ¿Y cuáles son las instituciones que velan porque estos derechos sean cumplidos? Bajo esa premisa, desarrollamos el campo conceptual, en el cual presentamos qué son los acuerdos de libre comercio, cuál es la importancia de ellos, por qué países como El Salvador intentan ser parte de lo que son los tratados de libre comercio y cuál es la funcionalidad de estos para el desarrollo económico de una nación. Además, se abordaron los principios éticos en el apartado de derechos laborales y la importancia de ellos en función de los derechos humanos universales que cada persona posee, contemplados en las diferentes leyes y códigos de ética. En este sentido, se enmarcaron aquellos derechos laborales que tiene cada persona desde el momento que empieza a trabajar en una de estas empresas, ya sean locales o multinacionales, que se dedican a lo que son transacciones en el Tratado de Libre Comercio entre diferentes países, incluyendo El Salvador. Dentro de la justificación de nuestra investigación, queríamos profundizar en conocer la naturaleza de los tratados internacionales de libre comercio a la luz de los principios éticos y los derechos laborales incluidos en estos. Es importante conocer por qué en estos momentos, hablando en el año 2022, los tratados de libre comercio deben ir enmarcados bajo un reglamento en el cual se respeten los derechos laborales de las personas. Anteriormente, hace muchos años atrás, se hablaba de los derechos de aquellas personas que trabajaban de manera forzada, llámense esclavos, pero en la actualidad, ya que los esclavos han desaparecido, vamos a tomar el hecho de que cada persona que desarrolla una actividad bajo la cual recibe una remuneración, posee derechos. Entonces es importante reconocer por qué en la actualidad los derechos de las personas deben ser respetados y en este caso los derechos laborales, enmarcados no solamente en diferentes trabajos, llámese domésticos o pueden ser dentro del Salvador, sino también en relación a los tratados de libre comercio entre el país, entre países vecinos como Centroamérica, por ejemplo, con relación a nuestro país, El Salvador. En estos momentos cederé la palabra a mi compañero Wilmer para que él continúe dando la explicación en relación a los siguientes elementos que iban enmarcados en nuestro ensayo.
Muy bien, un cordial saludo a todos. Enmarcado pues, en este tema de investigación, eh, eh, lo que son los tratados de libre comercio que tiene nuestra república con otros países, ¿no? Es importante recalcar y conocer qué son los tratados de libre comercio. Entonces, en ese sentido, un tratado de libre comercio es un acuerdo bilateral o multilateral según el derecho internacional, ¿no? Está enmarcado en el ámbito de derecho internacional para formar una zona de libre comercio entre los estados que lo suscriben o cooperan. Acá es bien importante mencionar que la investigación pues, se señala cuál es la diferencia entre que sea un acuerdo bilateral, lo cual básicamente es que entre dos estados, o cuando es un acuerdo multilateral, que es entre pues, tres o más estados. Esa es la diferencia fundamental. Eh, Luego, pues, en el ámbito siempre de los antecedentes de la investigación, es importante mencionar que nos radicamos a los primeros tratados que existieron de esta índole, y uno de ellos fue el Tratado de Coven-Chevalier, que pues, fue en Europa entre Francia y Gran Bretaña. Eh, Luego, pues, ha venido evolucionando este tipo de tratados hasta llegar a nuestros días. Y pues en el marco de nuestro país existe el tratado quizás un poco más importante, que es el de Centroamérica, República Dominicana y Dominicana, con los Estados Unidos de América, que data del año 1998. Entonces, en ese sentido, en el marco de los tratados, ¿cómo se han desarrollado estos o bajo qué premisa han, digamos, estado suscritos? Es importante mencionar que eh, tiene un papel fundamental la Organización Internacional del Trabajo, ya que a inicio de la década de los 90, específicamente en el año 94, se dan pues, las normas del trabajo en un contexto comercial. Acá en la investigación se señala de que hay muchos elementos eh, en materia de derecho laboral que son retomados por la OIT. Uno de ellos es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual es retomada en estos principios. Esto en el ámbito internacional. En el ámbito nacional, la regulación que tenemos interna es la Ley de Ética Gubernamental, que data del año 2006. En esta, pues, es la que regula todo el quehacer del funcionario público con respecto, pues, a los ciudadanos. Y naturalmente, pues, que también hay materia de derechos laborales incluidos. Otra elemento importante en el desarrollo de esta materia es la declaración tripartita eh, de la OIT, en la cual pues esta data del año 2017, y este es un eje transversal, eh, la cual pues está creada por la necesidad de crear políticas orientadas al rubro económico. ¿Cuál es la importancia de la declaración tripartita? Eh, la importancia radica en que todos los tratados, incluyendo el tratado que tenemos acá en el país, están girando alrededor de la declaración tripartita eh, en materia de derechos laborales. Y hay muchos elementos interesantes, los cuales se muestran en la investigación. Eh, Quizás antes de dar las conclusiones de, de la investigación, es importante mencionar de que a nivel de detalle, pues en el trabajo de investigación se ha colocado eh, en detalle los derechos, los distintos derechos que contienen los tratados, eh,
que El Salvador ha suscrito hasta este año. Entre los tratados que se tienen, pues tenemos a tratados, quizás el principal que yo les mencionaba, que es el conocido como CAFTA, con Estados Unidos. También hay un tratado de Centroamérica con el Reino Unido, que data de 2019. Centroamérica-Corea, que data de 2018. También un tratado de libre comercio con la Unión Europea, con México, con Colombia. Hay un tratado con Honduras. Hay uno con Chile, que es del 1999. Y también hay uno con pues, la República de China. Entonces, en este contexto, son como quizás los resultados que se han obtenido en el marco de la investigación. Por último, las conclusiones pues, se pueden describir de que hay normas internacionales como la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, las cuales garantizan condiciones de trabajo y de vida dignas para los trabajadores que encuentran un empleo en el marco de un tratado de libre comercio. Y ahí, pues hay una cantidad de derechos ahí sobre, digamos, dignidad, empleo, ética, derechos humanos, igualdad, ¿verdad? También es importante mencionar que en la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa también enmarca derechos laborales que están incluidos en los tratados de libre comercio. Entonces, finalizando pues un poco las conclusiones que nosotros podemos decir de forma bastante fundamentada que los derechos humanos forman el baluarte de toda sociedad, ¿no? De todo país, los cuales deben ser respetados y deben hacerse cumplir a través de tratados y acuerdos comerciales que los diferentes países tienen, ¿verdad? Respetando las condiciones socioeconómicas, culturales de cada uno de los países suscribientes. También es importante mencionar que las instituciones como la OIT han sido creadas para estructurar lineamientos en pro de derechos laborales y humanos que todos los países deben de atender. Y nosotros en la investigación, pues por último también un par de recomendaciones. Es que es importante que en nuestro caso en particular de El Salvador, se requiere de un ente, digamos, que vigile la aplicación de los derechos laborales en materia pues, de tratados internacionales, ¿no? Ya que los tratados, si bien es cierto, son parte fundamental para el crecimiento económico, pero no se debe dejar de lado los derechos laborales y todo lo que ello conlleva de los salvadoreños que están inmersos en, en empleos, pues, a partir de estos tratados. Eh, También nosotros recomendamos que es importante que un ente haga una evaluación eh, de cómo se están desarrollando los tratados en materia de derechos laborales, si están cumpliendo o, o cuál es lo que se puede mejorar. Entonces, a nivel de, pues, de síntesis, esto es como digamos, lo general y quizás lo fundamental que la investigación ha arrojado